Cuidados del pie diabético, con la enfermera Araceli Díaz. Hola, mi nombre es Araceli Díaz, soy enfermera clínica del Hospital San José. Trabajo hace aproximadamente 20 años en este servicio y hoy día actualmente me encuentro a cargo del Policlínico Pie Diabético del hospital, eh, en curaciones avanzadas específicamente, en todos aquellos pacientes que vienen derivados de la atención primaria, algunos de urgencia y otros hospitalizados, que requieren como una vigilancia más activa y más continua en estas curaciones que son bastante complejas en los pacientes diabéticos. ¿Qué es el pie diabético? Bueno, el pie diabético es una alteración de los pacientes diabéticos en relación a un mal control metabólico. Muchas veces el paciente hace este pie diabético con una úlcera sin darse cuenta, porque el aumento sostenido en el tiempo del azúcar que no fue regulado, ya sea por la alimentación o porque los medicamentos no se los tomaba como correspondía o era un fumador activo, etcétera, múltiples factores hacen que de alguna manera la sensibilidad a nivel de pie se pierda. Por lo tanto, esta sensibilidad no siente el paciente diabético, y por lo cual frente a un daño, ya sea por un zapato, una piedra, lo que sea, no lo va a sentir, y lamentablemente el paciente llega tarde al control. ¿Ya? Por eso es importante siempre tener presente como paciente diabético que a nivel de extremidades inferiores pies la sensibilidad se pierde, por lo cual hay muchos cuidados que ustedes tienen que tener en consideración para no llegar a ser una úlcera de pie diabético. ¿Por qué debo asistir con una enfermera? Bueno, lo importante para cuando un paciente debe consultar a su especialidad pensando que pudiera tener la diabetes o tiene antecedentes familiares directos de ella, es súper importante saber que la atención primaria, existe un programa cardiovascular en donde se hace un estudio completo al paciente para evaluar de qué forma metabólicamente y en general se encuentra, para poder de alguna manera dejar en equilibrio y bajo una supervisión activa a nivel de consultorio, en donde el paciente, de acuerdo a cómo se vaya comportando frente a este examen general, físico y de comunicación directa con las personas que trabajan en este servicio, eh, mantener como una estabilidad en la parte salud, ¿ya? Y de acuerdo a eso van a hacer los controles periódicos, por lo cual es bastante y demasiado importante que nunca dejen de asistir a ello, de que sean regulares en la atención, porque es la atención primaria principalmente tiene que ver con la prevención, ¿ya? Y mantención de la salud, así que es súper importante que sigan en ese conducto y no perder estos controles periódicos que se le van a dar en ese momento. Después que me diagnostican diabetes, ¿qué sigue? Una vez que el paciente ha sido diagnosticado con diabetes, es súper importante mantener estos controles a nivel de consultorio para lograr un control metabólico completo del paciente. El paciente diabético no es solo un pie, es un ser completo, por lo tanto necesita de controles que puedan verificar su parte renal, su parte cardiológica, su parte de las extremidades inferiores, principalmente los pies. Ya una vez que estos controles se hacen paulatinos y el paciente está estable, la instancia de un nuevo control se aleja un poco. Por eso es importante mantener siempre los controles, ser exhaustivo en las indicaciones, en los cuidados generales, en la educación que le van a entregar en la APS, que es la primordial y es el comienzo de poder manejar esta patología para tener conciencia de ella. ¿Cuáles son los principales mitos o confusiones con el pie diabético? Bueno, dentro de los mitos o confusiones que principalmente manifiestan los pacientes, tiene relación a que ya no pueden comer más azúcar, de que está todo restringido para ello, pero la verdad es que eso, si el paciente tiene conciencia de enfermedad, puede manejarla bastante bien, principalmente con la alimentación saludable que se le indica a través de un control con nutricionista que se hace en APS una vez que ha sido diagnosticado. Además hay un médico internista que va a evaluar todos los exámenes generales de este paciente, por lo cual el ejercicio activo del paciente, que se revise siempre sus pies, les van a dar como todas las
los puntos específicos que debe siempre estar atento, y en caso de que el paciente no se pudiera compensar de su diabetes porque los niveles de azúcar siempre están alterados, a pesar de que el paciente tiene buena alimentación, hace ejercicio y hace todo lo que se le dice, se derivan especialmente a la especialidad de diabetología, en donde la especialista determina en forma mucho más prolija, por decirlo de alguna manera, exhaustiva, con un control más consecutivo para ver de qué manera el cuerpo responde tanto a la dieta como a los medicamentos. Y cuando esto no resulta ni uno ni otro, ahí se administran o se solicita que se llegue probablemente a la insulina, pero todo tiene un orden, primero con la alimentación, los cuidados generales y después se van con los medicamentos orales. ¿Cómo se puede prevenir el pie diabético? Las formas para poder ayudar a prevenir un paciente con pie diabético, principalmente muchos de los pacientes son pacientes mayores, un poco con limitancia móvil, por lo tanto requieren a veces de un cuidador, de una hija, un familiar, que le haga, siempre le revisen los pies. Ya eso es, lamentablemente el paciente se acuerda que es diabético cuando tiene alguna úlcera a nivel de pie, pero el diabético no es solo un pie, es un paciente completo, por lo cual es importante mantener los niveles de azúcar como corresponde, dentro de los niveles esperados, que se tomen los medicamentos como corresponde en el horario indicado, ¿ya? En relación al cuerpo en general, siempre estar visualizando algún daño, ya sea alteración, no sé, a nivel renal, si tiene pérdida de la visibilidad, si el paciente manifiesta que se le enfrían los pies, etc. O sea, en general, la diabetes tiene múltiples patologías asociadas, por lo tanto hay que estar atento a todos estos puntos que se le va a dar en la atención primaria, las indicaciones de cómo conocerlo y de cómo manejarlos. ¿Cómo debo asear mis pies si tengo diabetes? Entre las medidas básicas de higiene de un pie, en general, un pie debe estar siempre bien lavado, ya bien secado, nunca colocar crema entre medio de los dedos, ya, y nunca dejar remojando los pies. Eso es súper importante en un paciente diabético, porque como tiene alterada su sensibilidad, se puede quemar tanto con lo frío como en lo caliente, ¿ya? Lo otro importante, andar con un zapato adecuado, ¿ya? A veces los pacientes refieren que se compran una talla más, pero hay que hacer énfasis que principalmente no tenga costura, usar calcetines color claro. ¿Por qué color claro? Porque si el paciente se clava un tornillo, se va a manchar con sangre el calcetín y el paciente puede visualizar que hay una herida, ¿ya? Como tienen bajita la sensibilidad, si fuera el calcetín negro no se darían cuenta. Pero eso es súper importante, lavar diariamente, revisar diariamente los pies, colocar crema nunca entre medio de los dedos, ¿ya? Calcetines claros y zapatos cómodos. Todos aquellos pacientes que además tienen callosidades en sus pies tienen que asistir a la atención de la podóloga a nivel de consultorio para poder manejar esas callosidades, porque muchas veces son tan gruesas que lamentablemente se vuelven en úlceras, ya finalmente llegando a un pie diabético. ¿Cuáles son los principales cuidados para personas con pie diabético? Para paciente diabético, principalmente haríame enfoque al pie diabético, para lo cual seguir todos estos tips que refería anteriormente. Y en el caso de que ustedes presentaran alguna herida o alguna alteración a nivel de pie, que los pies se les ponen frío, que los pies se ponen oscuros, que duelen al caminar, etcétera, siempre tienen que hacer su visita a la atención primaria, al consultorio, en donde el especialista y la enfermera a cargo va a poder revisar sus pies y va a poder determinar cuál es el paso a seguir, ¿ya? Existen plantillas para aquellos pacientes que no presentan heridas que se hacen en el hospital, y también se puede adquirir a través de la atención primaria, a través de una interconsulta al hospital. Eso en general, no olvidar y tener conciencia de enfermedad, que la diabetes es todo el paciente, pero lo que visualiza el paciente principalmente son los pies, ¿ya? Pero mantener los controles en consultorio, revisarse sus pies diariamente, alimentación saludable, no fumar, porque el cigarrillo a la larga cobra, lamentablemente cobra, y la verdad es que trae mucho más problemas que beneficios, ¿ya? Pero en general estar
pendiente de todos sus controles metabólicos y de su estado general estable. Resumen, el pie diabético es una alteración metabólica sensitiva de tus pies que puede generar heridas o úlceras si no son cuidados. Debes asistir periódicamente a tus controles para revisar tus pies, glicemia y medicamentos. Debes considerar usar calcetines claros, zapatos no ajustados, no dejar crema entre tus dedos y no remojar tus pies. No olvides alimentarte bien, no fumar o beber alcohol. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuidemos tu diabetes.